Te voy a dar mis 7 trucos para preparar un ceviche delicioso a mi estilo. Si estás buscando bajar de peso, comer saludable y obtener muchos nutrientes, esta receta tiene que entrar en tu menú saludable. Lo mejor es que no tienes que ser un experto en la cocina. La puedes comer a cualquier hora, pero para la cena es mi comida favorita, porque la preparo rapidísimo. Te voy a dar mi receta, por favor peruanos, no se me ofendan que es a mi estilo. Esto lo he aprendido de tanto que la he preparado. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. El truco número 1 para un ceviche delicioso es tener un buen pescado. Un pescado muy fresco. Como seguramente no pescaste tú el pescado, es mejor que lo congeles una vez que lo compres, ya que eso elimina muchas de las bacterias que contiene el pescado. El truco número 2 es cuál es el pescado que vas a comprar. Yo recomiendo comprar o curvina o bacalao fresco, no el que está con sal, el que está fresco. El truco número 3. Corta el pescado en cubos o en tiras gruesas. Eso permite que la leche de tigra cocine bien el pescado por fuera, pero en el centro todavía esté tierno y no se deshaga. Una vez que picaste el pescado, lo vas a poner en un bol y le vas a agregar cebolla. Si está disponible para ti, agrégale ají peruano, rojo o amarillo. Y si no quieres picante, puedes agregar pimentón. Si no te alteres, que esa es mi receta. También le vas a agregar mucho cilantro. El truco número 4 tiene que ver con los limones. No vas a usar el limón abierto que tienes ahí en la nevera, ni el que ya se está pudriendo. Vas a usar limones súper frescos, si es posible recién comprados. Y algo que aprendí es que sabe mejor si lo exprimes con la mano. Sí, ya sé que terminas cansado, pero bueno, es mi recomendación. Sabe mejor, pero no quiere decir que no puedes utilizar tu exprimidor. El limón es el que se encarga de degradar la proteína del pescado y bajar su pH. Y el truco número 5 es que no te quedes solamente con el sabor del limón. Prueba darle sabores exóticos agregando otras frutas como la naranja, como la parchita o maracuyá o hasta piña y mango. Queda súper delicioso. Por ejemplo, yo tengo estas naranjas súper rojas, ya casi son vino tinto, son muy dulcitas. Se las voy a agregar para que no esté tan ácido y quede súper rico. Otro truco extra que te voy a dar es que si te queda muy ácido y no tienes otra fruta, puedes agregarle o hielo o un poquito de agua, pero muy poquito. Ahora voy a mezclar esto muy bien y voy con la leche de tigra. El truco número 6 es que tienes que hacer una leche de tigra deliciosa. Para eso te buscas la licuadora de mano y vas a agregar un diente de ajo. Agrega una cucharada del ceviche, pescado, cebolla, todo lo que le pusiste. Y lo vas a condimentar con sal, ajo molido y también un poco de ají picante. Como yo no tengo el ají peruano, le voy a agregar un poco de peperoncino. Si no te gusta picante, obvia este paso. Te agregas un poco del jugo de limón y de la naranja y procesas esta mezcla. Si te quedan trocitos y no una mezcla perfectamente diluida, no hay problema, porque eso también queda riquísimo en el ceviche. Eso que licuaste lo vas a agregar a tu ceviche. Si te quedó así bastante grueso como el mío, lo puedes diluir con un poco más del jugo de limón. Y si no, no pasa nada, simplemente lo vas a mezclar bien, que veas que todo el pescado se impregnó con esta mezcla y luego lo vas a tapar y lo vas a llevar al refrigerador. Y el truco número 7 es que lo dejes solo 25 minutos. Es suficiente para que te quede por fuera con esta textura así como blanquecina. Y lo vas a servir con unos cuadritos de batata o camote horneada o hervida y le espolvoreas más cilantro. Esto es delicioso. Te puede durar hasta 3 días en la nevera bien guardadito, pero nunca te vas a ver igual al primer día. Pero te doy otro truco y es que no lo guardes con la batata. Guárdala aparte y se lo agregas cuando lo sirvas. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete al canal. Si tienes más trucos, dímelo en los comentarios. Encuentra más recetas para comer saludable en mi página web recetaslili.com y en mis ebooks. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Atentamente, Lili por aquí. Bye.